Buenos días. Hoy nos encontramos en la lectura número 120 de esta larga cuarentena que nos encierra y nos martiriza, pero que debemos cumplir en aras de la salud colectiva. Hay que cuidarnos, debemos cuidarnos entre todos. La crónica de hoy la titulé En la máquina del tiempo. Dice así: viajando con otros paisanos desde mi pueblo hacia la capital del departamento, una de las pasajeras puso la conversación en el pasado, evocando esos tiempos idos, poblados del candor y la inocencia pueblerina, propia de los pueblos de la costa caribe colombiana. Los 4 pasajeros y el conductor del pequeño automóvil en que nos movilizábamos, iniciamos, como en las series de ciencia ficción, un viaje fantástico. Ya no íbamos en el taxi, sino en una máquina del tiempo, y nuestro destino de ser Valledupar, convirtiéndose en la aventura de adentrarnos en el pasado de nuestro pueblo, que con leves diferencias es el mismo pasado de los pueblos costeños. En este viaje retrospectivo nos situamos en los años de nuestra infancia y recordamos maravillados cómo por las noches hacíamos ronda alrededor de los ancianos de la cuadra para escuchar sus cuentos de bruja, donde esos seres mitológicos, dotados de poderes sobrenaturales, se convertían en enormes pajarracos que se posaban en los caballetes de las casas de sus víctimas, a lanzar sonoras carcajadas para infundir temor a las personas. Contaban los abuelos que las brujas, después de perturbar por varias noches a sus víctimas, los sumían en un profundo sueño y luego lo sacaban de su lecho y lo depositaban en despoblado. La pobre víctima despertaba en la mañana desorientada, desnuda y sin saber dónde estaba. Otras brujas se transformaban en enormes marranas que hociqueaban a los borrachos que osaban deambular de noche por el poblado. Había noches donde nuestros mayores contaban las historias de espantos y apariciones, aparatos les llamaban, que salían tarde de la noche por las oscuras calles del pueblo, asustando a los noctámbulos borrachos y a los infieles furtivos que osaban desafiar la noche para encontrarse con sus amantes. A las 8 de la noche, hora en que era obligatorio para los jóvenes y niños ir a acostarse, era cuando pasábamos de la diversión del oyente al terror de irnos a dormir, ya que sobrecogidos de miedo temíamos ser víctimas de las brujas o de los aparatos. Afortunadamente en ese entonces no había dormitorios ni camas individuales, sino que dormíamos en espaciosos aposentos y amplios catres donde dormíamos apretujados los hermanos o primos para darnos valor y protegernos de esos seres horripilantes unos a otros. Muy a pesar del terror vivido, la noche siguiente estábamos en casa del anciano, llevándole los tabacos para que de nuevo nos contara otras historias. Esta vez nos contaba historias de tío Conejo, tío Burro, tío Tigre o tía Zorra. Historias estas adornadas por la picaresca de los animales, la ignorancia de los otros y el agudo sentido de la viveza y el ingenio de tía Zorra. Otras noches contaba historias de personajes locales, difuntos ya, que tuvieron algún don natural o adquirido por saberes ocultos. Recordábamos esas historias de hombres duchos en el arte de la pelea, que tenían secretos o oraciones que le daban el poder de la fuerza con que dominaban a sus contrincantes. Algunos tenían, nos contaban los abuelos, incrustado en sus antebrazos un algo poderoso que llamaban niño en cruz, o también algo que llamaban piedra de Ara, lo que los hacía invencibles. Había noches en que la serie de historia era dedicada a la desobediencia de los jóvenes y los niños, a los que siempre les salía el diablo asustándolos, como una forma de moldear nuestros resabios infantiles hacia las normas de conducta y convivencia en que en sana paz vivían nuestros mayores. Una de las series de cuentos más nutridas y más llamativas eran las contadas en los días previos a la Semana Mayor, donde nos decían que el diablo andaba suelto haciendo travesuras, aprovechando la crucifixión de Jesús. Por tanto, no se podía salir al campo, no se podía pescar, no se podía decir groserías. Por esto, debíamos ser lo más dócil que se pudiera, para evitar tener desagradables encuentros con los espantos o con el demonio mismo. Fueron 4 horas de viaje, pero en tan amena conversación se nos hizo un instante. Es decir, viajando hacia el pasado nos transportamos a la velocidad de la luz y cuando nos percatábamos ya estábamos en Valledupar. Tal vez un día de estos continúe contándoles de este viaje maravilloso en el tiempo, el cual disfruté como ustedes no se lo imaginan. Sería bueno contarle a nuestros hijos y nietos estas historias
para que la magia pueblerina no